Buenos días, chicos. Bienvenidos a la sesión número 5 del curso Habilidad Verbal. Hola. Buenos días, profesor. Sí, buenos días. Buenos días a todos, chicos. Vamos a comenzar a desarrollar la sesión número 5 del curso Habilidad Verbal. Y el día de hoy vamos a desarrollar una tipología de pregunta muy importante, que es la extrapolación. Vamos a ir viendo lo que nos dice el contenido y paralelamente vamos a ir explicando cada parte. Muy bien, respecto a la extrapolación, nos dice, consiste en contrastar el contenido de un texto determinado con información metatextual. Lo metatextual se refiere a una información que va más allá de lo que dice el texto, ¿no? La información metatextual es algo que va más allá de lo que nos está diciendo el texto. Por lo tanto, cuando hablamos de extrapolación, vamos a contrastar lo que nos dice el texto, que lo tenemos ahí, obviamente, ¿no? En el fragmento que se nos presenta siempre, con una información que va más allá del texto, con una información metatextual que se presenta en la formulación de la pregunta, ¿no? Es decir, lo metatextual, esa situación que va más allá del texto, se plantea en la pregunta. Ustedes recordarán cuando hemos estado viendo en las semanas anteriores, hay una pregunta, por lo general, siempre va al final, por lo general, ¿no? Que comienza con sí, con modo subjuntivo. Sí, ¿no? Y viene obviamente una situación que nos plantean que no, que va en todo caso, no yendo a lo que estamos diciendo, más allá de lo que nos dice el texto. Entonces, a esa tipología de pregunta nos estamos refiriendo y recordarán que en esa pregunta pues había una situación que de alguna manera escapaba de lo que decía explícitamente el texto, ¿no? Nos ponía en una situación diferente. Bueno, a esa tipología de pregunta nos estamos refiriendo. Por lo tanto, lo metatextual se constituye en el planteamiento de la pregunta. El propósito, seguimos con lo que nos dice acá, es evaluar de un lado la plausibilidad de ese contenido, es decir, su admisibilidad o validez, y de otro, su fecundidad, su capacidad para generar más conocimiento. Claro, cuando se nos plantea en la pregunta, ¿no? Esta situación metatextual, ¿no? Hay un nivel de relación, eso sí, con lo que nos ha dicho el texto, de tal manera que nosotros debemos ser capaces de determinar como respuesta la consecuencia, el efecto. La consecuencia, el efecto de qué? De esa situación que se nos plantea en la pregunta, ¿no? Que va más allá de lo que nos dice el texto. Entonces, a partir de esa nueva situación que nos plantea la pregunta, ¿no? Y teniendo en cuenta el contenido,
nosotros debemos tener la capacidad de determinar, ¿no?, su consecuencia o efecto que tenga validez, ¿no? Que tenga una relación con lo que nos ha dicho el texto, fecunda, ¿no? Entonces, de esta manera, con nuestra respuesta que vamos a marcar, estamos determinando lo que nos diría ahí generar más conocimiento, ¿no? Porque, repito, la base es lo que nos dice el texto. En la pregunta se hace un giro, se hace un cambio, ¿no? Se plantea una nueva situación que va más allá de lo que dice el texto y por lo tanto en la respuesta tenemos que determinar cuál sería esa consecuencia, ese efecto a partir de esa nueva situación que nos plantea la pregunta. Y por lo tanto estamos generando nosotros nuevo conocimiento. Pues bien, entonces, en los test de comprensión lectora nos dice, la extrapolación es una forma de determinar el más alto nivel de comprensión. Claro, desde el punto de vista lógico, de todas las tipologías de pregunta, la tipología de pregunta más difícil sería esta, ¿no? ¿Por qué? Por lo dicho anteriormente, porque nos va a exigir ir más allá de lo que dice el texto, ¿no? Ubicarnos en esa situación que nos plantea la pregunta nueva y determinar su consecuencia, ¿no? Entonces, yendo de manera lógica de todas las tipologías de pregunta, ¿no? Que ya hemos venido desarrollando, la más difícil sería esta, por lo que se nos exige. Nos dice, si el contenido de un texto adquiere valor con este traslado conceptual, extrapolar es justamente colocar algo fuera, en otro polo. Claro, eso es lo metatextual, ¿no? Vamos a colocar algo que nos está planteando la pregunta, pero lo vamos a ubicar, como veremos después con las tipologías, en otro contexto, en otra situación, según lo que nos determine la pregunta. Entonces, se demuestra si nos dice su eficiencia, su productividad, su fertilidad. Se torna un elemento fundamental del conocimiento adaptativo. Asimismo, la extrapolación puede determinar la poca o nula fecundidad. Claro, nosotros vamos a estar siempre entre 5 alternativas para marcar A, B, C, D, E, ¿no? Estamos diciendo que la respuesta va a ser el efecto, la consecuencia de lo que nos plantea la pregunta, ¿no? Y por lo tanto, por ahí van a haber alternativas, ¿no? Que pueden determinar poca o nula fecundidad. Es decir, siempre va a haber una que después va vinculada directamente, ¿no?, con la situación plantada en el texto y otras que de repente pues están ya por otro sendero. Ahora nos dice, la extrapolación puede realizarse de dos formas: la extrapolación cognitiva y la extrapolación referencial. Estos son dos tipos de extrapolación. Pues bien, vamos a comenzar a desarrollar la extrapolación cognitiva, pero antes vamos a precisar lo siguiente. Este tipo de preguntas de extrapolación, en su formulación, se presenta bajo el modo subjuntivo. Es decir, se comienza con sí, ¿no? Sí,
en adelante viene esa nueva situación, ¿no? Esa nueva situación que va más allá del texto y termina, ¿no? La formulación con la palabra entonces o una coma que nos invita pues a determinar dentro de las alternativas cuál sería la consecuencia, el efecto, ¿no? El resultado de esa nueva situación que nos está planteando. Entonces, la extrapolación se presenta siempre con el modo subjuntivo. Si, ¿no? Viene el modo subjuntivo, entonces. Y la respuesta viene a ser lo que vamos a marcar, el efecto, la consecuencia del planteamiento. Pues bien, teniendo en cuenta que tenemos dos tipos de extrapolación, vamos a ver cada una de ellas y comenzamos con la primera, con la extrapolación cognitiva. Este tipo de extrapolación nos dice consiste en realizar un viraje radical en las ideas del texto. Acá estamos hablando de algo importante. Nos dice, ahí está marcado, es lo más importante. Vamos a hacer un viraje radical en las ideas del texto y establecer la consecuencia probable que se desprende de tal operación. Nos dice, por lo general aplica el procedimiento de negar o modificar drásticamente, ¿no? Drásticamente una afirmación textual para evaluar sus consecuencias lógicas, ¿no? Lo que hemos venido explicando anteriormente. Entonces, acá tenemos algo importante en el sentido siguiente. La extrapolación cognitiva nos dice consiste en realizar un viraje radical. ¿Qué es un viraje radical? Es un cambio radical de las ideas del texto. Y ya hemos dicho que la extrapolación se formula en la pregunta. Y ya hemos dicho también que la pregunta aplica el modo subjuntivo. Sí, ¿no? Viene el cambio radical en este caso y luego entonces y determinamos las consecuencias, ¿no? En este caso sería así, ¿no? Sí, para la extrapolación cognitiva, cambio radical, ¿no? Viraje radical, cambio radical, ¿de qué? De las ideas del texto. Es necesario que nosotros tengamos en cuenta, o recordemos, mejor dicho, que el texto nos entrega idea principal, ideas secundarias e inclusive ideas terciarias. Entonces, la extrapolación cognitiva, no yendo con lo que vamos vinculando siempre de que lo más importante es la idea principal, cuando se formula la extrapolación cognitiva, el viraje radical se centra en la idea principal, ¿no? Se centra en la idea principal. Por cuanto, repito, un texto tiene idea principal, ideas secundarias, ideas terciarias. Resalto esto porque dentro de las respuestas, dentro de las alternativas para marcar, puede establecerse una consecuencia de una idea secundaria. Puede establecerse una consecuencia de una idea terciaria, que en términos lógicos estarían bien en ese sentido, ¿no? Un cambio radical de la idea secundaria o un cambio radical de repente de la idea terciaria. Pero
como decíamos desde un comienzo, todo gira en torno a la idea principal, el planteamiento de la extrapolación cognitiva tiende a ser un viraje radical en la idea principal. En la idea principal. Y resalto esto porque a veces podría ser que alguien marque de repente una alternativa y pueda hacer un cambio radical de una idea secundaria. Pero la fórmula, ¿no? En este caso es cambio radical de la idea principal. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta esto para poder desarrollar el texto. Y aquí podríamos dar, ¿no? Inclusive un tip, ¿no? Si nosotros sabemos que la extrapolación cognitiva plantea un viraje radical, ¿no? Fundamentalmente en torno de la idea principal, ¿no? Podríamos en nuestro desarrollo, en nuestra evaluación vertical, ¿se acuerdan que hablábamos de la evaluación vertical? Tema, idea principal, resumen, están vinculados. Bueno, hacer la vinculación también con ello, ¿no? Y si la idea principal de repente es, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. La idea principal de una historia es María y José se casaron y fueron felices, suponiendo que esa sea la idea principal de una historia. María y José se casaron y fueron felices. En una extrapolación cognitiva, fíjense, nos dice acá, tiende a negar lo que está en celeste o modificar. ¿Cómo se plantearía ahí la pregunta, chicos? Si la idea principal es María y José se casaron y fueron felices, el planteamiento de la pregunta seguramente sería, si María y José no se hubieran casado, entonces, y tendríamos que ver, ¿no? ¿Qué respuesta calza mejor? Con esto estoy diciendo y estoy destacando justamente esto que he subrayado acá en celeste, que la extrapolación cognitiva, inclusive si nosotros sabemos diferenciar, ¿no? La cognitiva de la referencial, que la vemos en un momento más, vamos a poder inclusive ya estando y de repente no con el apuro en el examen, poder un poco deducirlo, ¿no? Porque en la formulación de la pregunta se va a negar o se va a modificar la idea principal. Entonces, establecemos como respuesta la consecuencia de ello, ¿no? Y tengan en cuenta lo otro que se ha referido también, que bueno, también se nos presentan a veces distractivos, ¿no? Y podría haber ahí alternativas de cambio radical de ideas secundarias, ¿no? Y bueno, claro, es un cambio radical de una idea secundaria, pero la fórmula acá es establecer la consecuencia del cambio radical de la idea principal. Entonces, por eso en la sesión que vimos, justamente tema, idea principal, ¿no? Destaqué lo importante de ello, de saber diferenciar, de saber ubicar, ¿no? La idea principal porque está vinculada de una u otra forma a los otros tipos de preguntas. Muy bien, vamos a leer en silencio este texto de ejemplo a continuación y vemos las respuestas en unos minutos. Por favor, leyendo. Adelante.
Muy bien, chicos. La primera pregunta nos dice, eh, si todo pensamiento fuese razonamiento, entonces, La B. muy bien. B, la lógica y la psicología podrían tener el mismo objeto de estudio, ¿no? Aquí el autor vemos pues que critica la definición de la lógica como la ciencia de las leyes del razonamiento para diferenciarla de la psicología. Muy bien, pregunta 2. Si la disciplina de la lógica fuese una rama de la psicología, entonces, La C. La C. muy bien, chicos, alternativa C. El autor del texto podría considerar que la lógica estudia las leyes del pensamiento, porque aquí el autor está en contra de la definición de la lógica como aquella ciencia que estudia las leyes de pensamiento. Entonces, si cambiara de opinión, sería más probable que pueda considerar a la lógica como la ciencia que estudia las leyes del pensamiento. Por eso tenemos aquí respuesta C. Muy bien, vamos entonces ahora a... hasta este. Vamos a ver entonces, vamos a continuar con... Vamos a continuar con... No estaba compartiendo. Vamos a continuar con la extrapolación referencial. Pues bien, la extrapolación referencial, que es la otra tipología de extrapolación, nos dice, es una modalidad de razonamiento cognitivo que estriba en modificar las condiciones de la realidad. Entonces, fíjense, acá ya estamos viendo un cambio respecto a lo visto en la anterior propuesta de extrapolación cognitiva. Acá, ¿no? No vamos a hacer un cambio radical, no se busca eso. Acá se va a modificar las condiciones de la realidad. El texto nos presenta una situación y acá vamos a modificar esto. Con el fin de determinar el efecto, siempre se va a buscar como respuesta el efecto, la consecuencia que se proyecta con esta operación. Generalmente sigue el procedimiento de aplicar el contenido del texto, ¿no? Fíjense, acá está la fórmula. Se aplica el contenido del texto a otra situación. ¿Qué significa otra situación? A otra época, a otro espacio, a otra disciplina, a otro asunto, ¿no? Y determinamos, ¿no? En relación con lo anterior, el resultado. Dado que la extrapolación implica un cambio eventual en el referente del texto, bueno, como ya hemos dicho, ¿no? Suele formularse con implicaciones subjuntivas, ¿no? Si aplicáramos el contenido de un texto a otro referente temporal o espacial, no se seguiría la consecuencia C, la que marquemos, ¿no? Entonces, para presentar esto más gráficamente, ¿no? Y acá la idea está en lo que estoy ahora cambiando a verde para destacarlo, ¿no? La extrapolación referencial implica llevar el texto a otra situación. Es decir, si nosotros hemos leído muy atentamente el texto, esa idea principal, esa esencia del texto, en la pregunta se va a aplicar a otra situación, a otra época, a otro contexto. Ejemplo,
Si nosotros decimos en un texto, ¿no? La idea principal de un texto es que el éxito del Imperio incaico no se debió, ¿no? A sus tres principios fundamentales, a Mayut, a Maquella. Entonces, la, la formulación de la pregunta, ¿no? Porque es ahí donde se aplica la extrapolación referencial, podría ser, si aplicáramos los tres principios del incanato al Perú actual, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Sacando la esencia de lo principal que me dice el texto, ¿no? Y se está trasladando a otra época, ¿no? A otro contexto. Bueno, esas tres leyes que dieron éxito al Imperio Incaico, ¿qué pasaría si lo trasladamos al Perú actual? Así plantearían la pregunta, ¿no? O sea, les estoy dando este ejemplo para que vean que acá no hay un cambio radical, sino que se toma la idea principal, la esencia del texto y se cambia, ¿no? Por ejemplo, lo que he hecho yo a otra época, ¿no? Aplicamos esos tres principios de éxito del Imperio Incaico en el Perú actual. ¿Qué pasaría entonces? ¿No? Y vemos, obviamente, la respuesta. Entonces, esta respuesta, esta consecuencia, ¿no? Va obviamente en relación lógica también con lo que nos dice el texto, ¿no? Si nos dice que la aplicación del Imperio Incaico dio éxito, obviamente que en la respuesta que vamos a tener acá no va a ser tan fácil, no nos van a poner éxito, pero va a ser una idea que va en esa línea, ¿no? El Perú sería pues un país próspero, el Perú actual sería un país desarrollado, ¿no? Aquella que va más vinculada, ¿no? Al referente, al referente inicial que nos dice Imperio Incaico exitoso, ¿no? Entonces, en la consecuencia, ¿no? Perú, ¿no? Desarrollado, Perú próspero, ¿no? En esa línea. Pues bien, vamos entonces ahora a ver el texto de ejemplo a continuación y desarrollando. Adelante, chicos.
Muy bien, vemos la primera pregunta. Nos dice, si se descubriera que en 1713 en Quito se registraban torrenciales lluvias, es probable que La D. D de dado, a ver, revisamos. La A. La A. Sería la A, mejor, ¿no? Las casas de ese entonces hayan debido llevar un techo resistente. Claro, las casas en Lima tenían techos frágiles en 1713, ¿no? Porque no se registraban lluvias torrenciales de las cuales se pueda temer. Así que en lugares donde se registran lluvias torrenciales, ¿no? Sus techos no deberían haber sido frágiles, ¿no? Por eso tenemos respuesta A. En la pregunta 2, si en el 2024 diversos factores ambientales alteraran el clima limeño de manera que ocasionen lluvias con mucha frecuencia, entonces La B. La B. sería muy bien, chicas, B de bueno. Las estructuras que hayan sido construidas con una bóveda frágil tendrían serios inconvenientes. Claro, porque las estructuras que se diseñaron en Chile estuvieron pensadas para las lluvias que ocurrían allá, ¿no? Entonces, una situación similar en Lima generaría pues serios problemas en las casas limeñas ya que estas no fueron diseñadas para tal fin. Muy bien, entonces creo que vamos ahí por ese lado, teniéndolo más o menos claro, ya ubican el modo subjuntivo, sí, no cambio radical o en todo caso modificación, si es extrapolación referencial, ¿no? Y nosotros establecemos la consecuencia, ¿no? De ello. Muy bien, vamos chicos a continuación con el texto uno y tenemos también el texto B a continuación. Vamos, por favor, leyendo.
Muy bien, vamos viendo las respuestas. Primera pregunta, ambos textos discuten principalmente sobre... A. Muy bien, respuesta A. La pertinencia de reincorporar el curso de filosofía en el programa curricular de educación secundaria en el Perú. Y claro, vemos además que el texto A señala la necesidad de la reincorporación del curso de filosofía en la educación secundaria, ¿no? Y el texto B más bien niega eso, ¿no? Niega que se deba reincorporar, ¿no? Esta materia al programa curricular, ¿no? Entonces, acá tenemos, por un lado, uno está a favor, lo detalla como necesidad, y el otro, bueno, está totalmente en contra. Muy bien. Pregunta 2. El sinónimo contextual del verbo eliminar es D. dado o bueno. Bueno. Ok, muy bien. Bueno, excluir. El término hace referencia a separar un curso de los otros o sacarlo, pues, en este caso específico del programa curricular de educación secundaria. En la pregunta 3, de acuerdo con el texto B, resulta inconsistente afirmar que el tipo de filosofía que instruían antes del 2000 en los colegios, D. muy bien, tenemos como respuesta D de dado. Estimulaba el desarrollo de un carácter racional sólido, ¿no? Acá el autor del texto B indica que la forma de enseñanza de la filosofía antes del nuevo milenio carecía pues de un pensamiento crítico y original. Por eso tenemos la alternativa de dado, resulta inconsistente. Muy bien, pregunta 4. Al aseverar lo complejo que es aprender, que es comprender a los filósofos, se deduce que el autor del texto B, La D. ok, muy bien, D, ¿no? Infravalora la capacidad cognitiva de los estudiantes de los 2 últimos años, ¿no? Claro, ahí el texto señala que a los escolares de los últimos años de secundaria les sería difícil, ¿no? Descifrar los pensamientos de los grandes filósofos. Por lo tanto, pues subestima la inteligencia de estos. Muy bien. A ver, vamos. Extrapolación, clarísimo, ¿no? Miren, acá está. Sí, en el Perú se intenta reintegrar el curso de filosofía, pero este objetivo fracasa. Los alumnos que están terminando la escuela, según el autor del texto A, La C. ok, muy bien, tendremos ahí efectivamente carecerían de juicios analíticos o cuestionadores en situaciones de diversa índole. Ok, vamos entonces, chicos, ahora al siguiente texto. Vamos, por favor, leyendo, resolviendo. Adelante.
Muy bien, vemos la primera respuesta. La idea principal del texto está relacionada con la... La B. Muy bien. Intuición y especulación en la explicación del movimiento, ¿no? Y es que vemos que se inicia el texto justamente con la explicación intuitiva del movimiento por Aristóteles y termina también con la explicación de Galileo y su formulación dada por Newton, que es un producto pues de la especulación. Muy bien. 2. El término oscurecido tiene el significado contextual de... La B. Muy bien. B de bueno, difícil, ¿no? Trata del movimiento, bueno, y este ha sido difícil, ¿no? Por sus complicaciones naturales, de acuerdo a lo que nos refieren en la lectura, ¿no? Por eso sería, en este caso, alternativa B de bueno. Pregunta 3. El término arbitraria tiene el sentido de... La B. Ok, muy bien. B, imaginaria. Y es que en este caso, la imaginación para realizar el experimento ideal baja, ¿no? Aminora los efectos del roce o de la fricción, por lo que el término arbitraria se puede reemplazar por imaginaria. Pregunta 4. ¿Es compatible sostener que una ley o teoría se sustenta en la... C. Muy bien, respuesta C, la razón, ¿no? Aquí la ley del movimiento de Aristóteles, basada en la experiencia y la intuición, condujo pues a ideas falsas sostenidas durante siglos respecto del movimiento de los cuerpos. Pregunta número 5. ¿Es incompatible que la ley de inercia es... D. ¿Dado o bueno? Dado. A ver, revisamos, por favor. La C. No, a ver, revisamos. La B. A. Sería la... Sería alternativa, por ahí me dijeron B de bueno, verdadera, ¿no? Y es que la ley de inercia no es verificable, por lo tanto, pues no es verdadera, ¿no? Dado que la pregunta nos plantea que marquemos lo incompatible, sería en este caso B de bueno. En la pregunta 6 se infiere que las explicaciones dadas por las leyes son... La E. A ver, revisamos. La C. No, revisamos. La B. La B. Ok, sería bueno, ¿no? Y es que las leyes solo pueden explicar ciertas áreas del conocimiento que con el desarrollo de la misma pasaron a ser triviales, ¿no? E inclusive temporales. Por eso tenemos B de bueno. Pregunta 7. ¿Es incompatible sostener que el lenguaje de la naturaleza
B, A ver, revisamos. Sí. No, revisamos. La A. Ok, sería A. Es tan antiguo como la física de Aristóteles. La A es incompatible, porque el lenguaje de la naturaleza ha progresado desde Galileo y Newton. Chicos, cuando estén ustedes en preguntas por compatibilidad e incompatibilidad, ¿sí? Tienen que acercarse siempre a la hora de marcar al tema o a la idea principal. Podría ser que ustedes estén marcando, si les preguntan por compatibilidad o incompatibilidad, algo que sería verdadero con una idea secundaria o terciaria, ¿no? Y todo debe girar, a no ser que la pregunta plantee algo específico en torno a tema e idea principal. Entonces, cuando estamos resolviendo, siempre pensemos eso. Y cuando tengamos duda, ¿no? Preguntémonos cuál de las respuestas está más afincada, repito, en el tema o la idea principal, ¿no? Porque hemos dicho que a no ser que la pregunta plantee algo específico, ¿no? Tenemos que ir siempre en el lado de tema e idea principal. Pregunta 8. El método científico desarrollado por Galileo tomaría en cuenta principalmente la, B, muy bien, D, razón. Y es que si nos guiamos por la intuición y la observación, bueno, llegaremos a conclusiones no equivocadas, ¿no? Muy bien, pregunta 9. Del movimiento de Aristóteles, la velocidad de un cuerpo nos indicará si sobre él obran o no fuerzas, y la de Galileo si un cuerpo no es empujado o arrastrado. En suma, si sobre él no actúan fuerzas exteriores, se mueve uniformemente. Se puede afirmar que las dos tesis sobre el movimiento son, A, ¿no? A ver, revisamos. La B. Enano, no he escuchado bien la clave. Si me dijeron enano, no es. La B de A, Ok, la B de bueno. Ok, contradictorias, ¿no? Y es que la tesis de Aristóteles sostiene que existe movimiento si hay fuerza. Y la de Galileo, hay movimiento en ausencia de fuerza, ¿no? En resumen. Entonces se presenta contradicción. Pregunta 10. Se infiere que el lenguaje del movimiento y de la naturaleza es, B, a ver, revisamos. la A. D, Sería A. Muy bien, matemático. Y es que Galileo y Newton explican el movimiento mediante la razón. Y al incluir las fuerzas y otros conceptos, obviamente estos son matemáticos. Entonces sería en este caso, pues, alternativa A. Pregunta 11. Se infiere que el conocimiento del movimiento y la naturaleza por la ciencia es, E, a ver, revisamos.
C. C. Muy bien. Parcial. Porque todo conocimiento es superficial y temporal a la luz de nuevas investigaciones, ¿no? Es decir, tenemos avance de la ciencia, una nueva teoría, una nueva ley, eso es verdad absoluta, pero, bueno, siempre puede contradecirse más adelante, ¿no? Entonces, ahí eso hay que tenerlo claro. Pregunta 12. Si la velocidad de una carreta tirada por 2 caballos va más veloz que tirada por uno, es una muestra que el estudio del movimiento es... La D. A ver, revisamos. La E. No, revisamos, por favor. La B. No, sería C. Difícil. Acá hay que tener en cuenta que el estudio del movimiento, por su naturaleza intuitiva, tal como sostiene Aristóteles, ¿no? En este caso es entonces, claro, esos aspectos. En la pregunta 13 nos dice, la secuencia seguida por el autor para explicar el movimiento va de... La E. Muy bien, lo simple a lo complejo. Claro, al estudiar el movimiento que se produce en la naturaleza, el autor sostiene que es intrincado, ¿no? Que es complejo. Y nos dice eso, ¿no? Explícitamente nos dice, para entender esos fenómenos, nos dice, es prudente empezar con los ejemplos más simples y pasar gradualmente a los más complicados, ¿no? Por eso tenemos E. Pregunta 14. ¿Se puede inferir que la ley de inercia fue descubierta por... La C. Muy bien, C. Galileo. Claro, la explicación correcta de esta ley fue dada por Galileo y su formulación ya se debe a Newton, ¿no? Muy bien. Pregunta número 15. ¿Se puede inferir que una buena teoría... La B. La C. A ver, no es ni B ni C. Revisamos, por favor. La E. A ver, La A. ok, sería A. Es producto de experimentos ideales. Y es que la ley de la inercia está tan alejada de la experiencia que si nos guiamos por ella, pues caeríamos, ¿no? Finalmente en el error. Pregunta 16. Si la fuerza de 2 caballos fuera igual a la resistencia hecha por la carreta, se deduce que... La E. La E. No, no es enano. A ver, revisamos. La A. No. Fíjense que no es... La E. sería la respuesta B de bueno. El movimiento sí sería posible, porque matemáticamente el producto de la relación entre fuerza y resistencia es positivo, ¿no? Entonces, fíjense que prácticamente estamos acá en una
formulación, ¿no? Nos dice si la formulación de 2 caballos fuera, ¿no? Nos están poniendo en una situación fuera igual a la resistencia hecha por la carreta, bueno, en este caso tendríamos pues que el movimiento sería posible, ¿no? Porque obviamente, ¿no? Hay una relación entre fuerza y resistencia que sería positiva. Pregunta 17. Si un hombre con una fuerza de 100 kilogramos quisiera mover una mole de 1 tonelada de peso, matemáticamente el movimiento sería... La La No, a ver, revisamos. la E. No. Sería C, posible, porque matemáticamente cualquier relación entre dos números, ¿no? Bajo la fórmula, pues, que se nos plantea en la matemática, ¿no? M igual F sobre R, siempre es positivo. Entonces, si nos plantean esta situación, ¿no? Que tenemos en la pregunta, la consecuencia sería C, ¿no? Es decir, esto sería posible. En la pregunta 18 nos dice, a mayor fuerza, mayor velocidad. Esta aseveración se sustenta en la... La ¿Cuál? No escuché. la Muy bien. A, observación. Porque solamente por la experiencia podemos corroborar esa aseveración, ¿no? Entonces, ahí nosotros tendríamos respuesta A. Pregunta 19. El enunciado defendido por Aristóteles, el cuerpo en movimiento se detiene cuando la fuerza que lo empuja deja de actuar, está fundamentado en... la B. Muy bien, B de bueno, el sentido común y experiencia, ¿no? Porque el sentido común nos permite hacer esta observación, ¿no? Porque está acorde justamente con la experiencia. Última pregunta. Si un físico se guiara por la observación para hallar una ley, entonces La E. La sería muy bien A. Sería un epígono, ¿no? De Aristóteles, ¿no? Un discípulo, ¿no? Alguien que esté en la línea de Aristóteles. Porque Aristóteles basó la ley de movimiento en la observación, ¿no? Y bueno, claro, estuvo equivocado, ¿no? Pero digamos, se postula lo que finalmente pensaba. Muy bien, chicos, muy bien. Vamos ahora al siguiente texto, texto número 3. Vamos rápidamente para poder terminar con casi toda la separata. Adelante.
Chicos, les pido por favor que tomen anotación de las respuestas de este texto que vamos a desarrollar, texto 3, texto último. Entonces tenemos para este texto 3, pregunta 1, avión. Pregunta 2, casa. 3, bueno. 4, dado. Y 5, enano. En la separata C, el texto en inglés, damos las claves, por favor. Pregunta 1, casa. 2, avión. 3, enano. 4, bueno. Y 5, avión. Muy bien, chicos, de esta manera estamos cerrando la sesión del día de hoy. Esta última tipología de pregunta que hemos estudiado hoy, extrapolación, también es clásica, es muy importante, ¿no? Y de acuerdo a todo lo referido, les sugiero que sigan también insistiendo, repasando en aspectos de tema e idea principal. Les agradezco su atención, chicos. Nos encontramos la siguiente clase. Chao, profesora, gracias. Hasta luego, profesora. Chao, chicos. Un abrazo. Gracias a todos. Chao, profesora.